De entrevista nos acompaña el contraalmirante en servicio pasivo, Alan Javier Molestina Malta, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña en esta mañana, a cual le damos la bienvenida. Un gusto, buenos días. Gracias, muy amable Alex, buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos televidentes de OCU. Bueno, para conocer justamente su participación como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, Alan Molestina, ¿quién es? ¿Cuál es el perfil que tiene para la ciudadanía ecuatoriana? Sí, provengo de una familia de clase media. Mi padre fue un servidor público toda su vida, tuvo la profesión de contador. Por ese motivo nos trasladamos a vivir a las ciudades Salinas. Yo soy nacido en Guayaquil y estudié en el Colegio Rubira, luego regresamos a Guayaquil, me gradué en el glorioso Colegio Aguirre Abad y en el año 1974 ingresé a la Armada del Ecuador. Serví a esta institución por 36 años, gracias a Dios llegué a ser su comandante general, con mucho orgullo. Me retiré en el 2010, ejercí luego la docencia en la Academia de Guerra Naval por 6 años. ¿Qué motiva a participar dentro de esas elecciones que se aproximan justamente como miembro del Consejo de Participación Ciudadana? Estos 36 años en la Armada del Ecuador me permitieron recorrer gran parte de mi país, especialmente la frontera marítima, la frontera terrestre. Soy de especialidad infante de marina. El haber sido parte de los dos conflictos que tuvimos con el vecino país del sur en el 81 y el 95 forjó mi espíritu de lucha. Mis principios y valores se vieron fortalecidos. Este es el momento que el Ecuador necesita de la participación de todos los ecuatorianos. Por eso, con esa vocación de servicio a la patria que tuve por 36 años, considero que es para mí una responsabilidad y una obligación de seguir sirviendo a la patria desde el Consejo de Participación Ciudadana, especialmente en este organismo, en esta institución, porque uno de sus requisitos principales es no haber tenido una política partidista y que debemos de ser los ciudadanos más honestos. Es por eso que me he postulado. Conocemos de que los candidatos deben ser apolíticos en este tipo de situaciones, pero siempre a la ciudadanía le interesa saber qué es lo que propone dentro de su campaña que está realizando, aunque ustedes deben manejarse con un perfil diferente a los candidatos tradicionales. Lo primero es lo primero. Si nosotros salimos a las calles aquí de Quevedo, cuando ya estén más transitadas, traficadas, y preguntamos a los ciudadanos qué conocen del Consejo de Participación Ciudadana, cuáles son los mecanismos que existen, seguramente un alto porcentaje vamos a tener una respuesta negativa. Por eso tenemos que empezar por hacer conocer a los ciudadanos que en la Constitución, en el artículo 95, existe este derecho a la participación ciudadana en forma protagónica en la planificación, gestión y control de los asuntos de interés públicos. Por eso es que tenemos que empezar por ahí, de empoderar a ustedes, ciudadanos ecuatorianos, de que tenemos este derecho y por ende existen una serie de mecanismos los que debemos aprovechar para ayudar a cogobernar, a combatir la corrupción. ¿Cómo hacer esto? A base de una amplia campaña comunicacional, porque en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana lo establece específicamente que se debe impulsar la participación ciudadana a través de una campaña comunicacional en los medios de comunicación, que debe ser incluido en las mallas curriculares en el sistema educativo de escuelas, colegios, universidades, que en todas las entidades públicas se debe hacer conocer a sus funcionarios este principio, este derecho de la participación ciudadana, y se deberían de implementar mecanismos como por ejemplo para denunciar las irregularidades que se pueden encontrar. Por eso es que yo propongo empezar por lo primero, de empoderar a los ciudadanos de este derecho. ¿Cómo visora el panorama político actualmente? Sabemos de que hay más de 80.000 candidatos. Esa es la democracia, pues nos da la Constitución el derecho a elegir y ser elegidos. Estimo que va a ser un poco complicado para los ciudadanos, entre tantos candidatos, poder elegir. Pero ahí está la clave si nosotros queremos combatir
la corrupción y luego exigir a los gobernantes. Para ir a las urnas nos tenemos que informar bien de quiénes son los candidatos para los puestos políticos partidistas, quiénes somos los candidatos para este Consejo de Participación Ciudadana, para que luego el 24 de marzo podamos hacer una buena elección. Y su pregunta es importante porque en las pocas charlas que yo he tenido, conversatorios, especialmente los estudiantes preguntan, ¿cómo sabemos que lo que los políticos ofrecen van a cumplir? La única respuesta que tengo es que deben de investigar quiénes somos los candidatos, el pasado que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido, y en base a eso tomar la mejor decisión. ¿Cómo identificar a Alan Molestina dentro de sus propuestas que mantiene y cómo convencer al electorado? Porque muchos ya prácticamente no confían en el tema político, aunque ustedes son apolíticos. Sí, voy a empezar primero por el sistema de elección que va a haber, ¿no? Habemos 28 candidatos varones, 11 candidatas mujeres y 4 candidatos de las etnias, en total 43. Existe una papeleta exclusiva para los candidatos varones. Los 28 estamos ubicados en 2 filas de 14 candidatos en cada una. Alan Molestina está ubicada en la posición número 8, contando de izquierda a derecha. No vamos a ser identificados con ningún número ni con ninguna letra, solamente nuestra foto y nuestro nombre, Alan Molestina, y así los candidatos. De ahí los ciudadanos pueden elegir máximo a 3 candidatos. Pueden elegir uno si lo desean, rayando el casillero correspondiente, pueden elegir 2 y pueden elegir hasta 3, no más de 3. Si se elige a 4, si se marca 4 casilleros, la papeleta es anulada. Luego en la papeleta de mujeres están 11 candidatas ubicadas en 2 filas de 6 y de 5, en donde asimismo tienen que elegir a una, si desean, a 2 y máximo 3. Es decir, que no puede ser que yo diga, voy a elegir a 4 mujeres y 2 varones. Eliminarían la papeleta donde hayan subrayado 4. Y por último, la papeleta de las etnias, en donde pueden elegir a uno solamente. Es decir, en total, los 7 consejeros que componen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alan Molestina, es importante conocer la situación. Como candidato o quienes pertenecen al Consejo de Participación Ciudadana son entes con amplios poderes en los diferentes ámbitos. Todos se enfocan al tema corrupción. ¿Algo más que diferencie el discurso de Alan Molestina? Bueno, nos hemos enfocado la mayor parte a corrupción porque ese es el principal mal que ha llevado al país a esta crisis económica, y no solamente económica, sino también de valores al momento, pero todo parte por la participación ciudadana. Si nosotros no empoderamos a los ciudadanos con la participación ciudadana, entonces no podemos ejercer el control social, que se refiere es a los alcaldes, prefectos, a todos los funcionarios de que estén cumpliendo su trabajo para el que fueron elegidos en forma transparente, en forma honesta. Si los ciudadanos no se empoderan y cuando evidencian un acto de corrupción no lo denuncian, entonces no podemos combatir la corrupción. Es decir, que es necesario empezar por la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana será muy complicado combatir la corrupción. Pero la corrupción no es de ahora. Hablamos de justamente, si hablamos de los gobiernos, hablamos de Yamil Maguá, hablamos de Abdalá Bucaram, hablamos de tantos, hablando de las situaciones nacionales que se han dado en el país. ¿Usted considera erradicar un 100% la corrupción? La corrupción es a nivel mundial, global, que no se lo puede erradicar totalmente, y como usted bien lo anotó, se ha dado casi en todos los gobiernos. Hemos tenido un caso, otro caso de corrupción, pero estos últimos 10 años que vivimos de gobierno, el asunto, en mi opinión personal, es que se institucionalizó la corrupción, y el punto de partida fue este Consejo de Participación Ciudadana, que en aquella época lamentablemente
fue elegido a dedo con un sesgo político y se dio un círculo vicioso, porque aquí fue nombrado el Contralor General de la Nación, el doctor Poli, que estuvo 10 años, y ese Consejo de Participación Ciudadana le dio 2 veces casi la votación de 100 puntos. ¿Quién fue elegido el fiscal general de la Nación? El doctor Chiriboga. ¿Quién era? 2 veces el ministro del gobierno de turno que estaba. Entonces, ¿cómo podíamos garantizar lo fundamental que tiene que haber en estas instituciones? La independencia para que se pueda dar el control. ¿Qué garantiza? Usted habla de garantizar, justamente hizo la referencia de Carlos Poli, pero actualmente tenemos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que vino y colocó a diferentes autoridades inmediatamente y que no fue elegido por la votación popular, sino que fueron designados a dedo, como usted lo indica prácticamente. Considero de que en gran parte este Consejo de Participación Transitorio debió de haber elegido en algunos casos autoridades transitorias para que sea el Consejo de Participación Ciudadana definitivo el que haga esta designación. Sin embargo, en las noticias que se han dado en estos últimos días, hay una clara intención de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, en la que están involucrados miembros de este Consejo de Participación Transitorio, y eso puede dar una respuesta en este afán de que en los pocos días que les quedan de querer designar a todas las autoridades de control. ¿Qué debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana definitivo que seamos elegidos o sean elegidos el próximo 24 de marzo? Primero hay que hacer una auditoría de cómo se nombró a estas autoridades. No en el sentido que el fin sea cesarlo, no, sino que hay que garantizar a los ecuatorianos que esto fue hecho en una forma transparente. Y segundo, pues a estos ciudadanos que han sido elegidos, hay que hacerle garantizar el debido proceso. Garantizar el debido proceso. Y luego pues hay que hacer un estricto seguimiento para que estas autoridades que han sido designadas nos den respuestas en forma inmediata, casi a corto plazo. No es posible que en la Contraloría se hayan desaparecido informes confidenciales de responsabilidad, como es el caso del sistema ECU 911, que se establecieron unas glosas. No es posible que hubo asimismo un informe de responsabilidad de dineros que recibió la comisión del 30 de septiembre y que ahora no aparezcan esos informes. Contralor General debe tener una respuesta en un plazo corto, y eso es lo que tiene que hacer este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Involucrará al actual gobierno? Todos los actores que caigan dentro de los procesos que se encuentran en marcha, pues tienen que estar involucrados. Le agradecemos por haber aceptado la invitación, mi estimado Alan Molestina Malta, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para las próximas elecciones del 24 de marzo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.